Buen día, mi nombre es José Luis Equice Guayapa, estudiante de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil de la Universidad Alas Peruanas. Este es el curso de Mecánica de Suelos aplicados a la cimentación y vías de transporte. El presente video es sobre mantenimiento de taludes. Mantenimiento del césped en taludes. Los trabajos de mantenimiento y reparación son necesarios para obtener el buen funcionamiento del talud. Los trabajos de sembrado y los drenajes de los taludes deben mantenerse y repararse periódicamente. Los trabajos de los sembrados son efectivos solamente después del crecimiento normal de las plantas. Sus efectos pueden perdurar por muchos años si estos trabajos de sembrado se mantienen adecuadamente. Los trabajos de mantenimiento se dividen en aquellos realizados hasta la terminación de la cobertura total después del sembrado y aquellos hasta la estabilización del sembrado. Es importante saber que después de los trabajos de taludes se deberán de realizar la restauración de la flora. Es así que los trabajos de mantenimiento con césped es una labor importante e indispensable en lo que concierne en la seguridad y estabilidad del talud. Principalmente, los suelos arenosos se adecuan mejor al crecimiento de las plantas en comparación a los suelos arcillosos. En las épocas de lluvia, los suelos arenosos son los que tienden a sufrir mayor erosión. Tablas de mantenimiento clasificados por método de ejecución. A continuación se muestran dos tablas de mantenimiento de césped en taludes. El primero es el mantenimiento clasificado por método de ejecución, usando semillas extranjeras y usando semillas japonesas. Y la segunda tabla es el mantenimiento clasificado por el tipo de suelo. Se distingue al suelo blando y al suelo duro. Se puede distinguir que los suelos arenosos necesitan de mayor detalle en la inspección, ya que cualquier grieta podría ser peligrosa. En los suelos arcillosos el mantenimiento es casi nulo, pero se debe considerar el factor de expansión por el congelamiento. Y en los gravosos, la estabilidad y el uso de fertilizantes se debe realizar por varios años. Mantenimiento de trabajos de protección de taludes empleando estructuras. Estos se ejecutan en los taludes donde el sembrado no es adecuado, en los taludes cuya estabilidad no puede mantenerse solamente con el sembrado, en los taludes a gran escala que puedan causar fallas, caídas de rocas o expansión por congelamiento. Por otro lado, la inspección es lo más importante e indispensable del mantenimiento diario de un talud. El tipo de inspección requerido se determinará considerando la clase del talud, la importancia de la carretera, la topografía, el suelo y el clima. Aquí se muestran los puntos de inspección requeridos en el mantenimiento diario, como son el emboquillado de roca o bloque, revestimiento del concreto, armazón de bloques de concreto, armazón de concreto vaciado en sitio, rociado de mortero o concreto, trabajo de cestería, trabajo de gaviones, malla de prevención de caída de rocas y las vallas de prevención de caídas de rocas. Medidas de emergencia para taludes. Aun cuando las taludes son inspeccionadas diariamente, estos pueden fallar por fenómenos imprevistos como los climas anormales. Para adoptar una correcta medida de contención es necesario verificar el tráfico para restringirlo, como desvíos y medidas de seguridad. Medidas de emergencia para taludes sembrados. Estos cuentan con dos casos. El primero corresponde a los taludes de corte. En él es importante reconocer si es la falla local o una falla a gran escala. La parte agrietada del talud debe cubrirse con láminas para evitar la infiltración del agua de lluvias y prevenir el progreso de daños. Como segundo caso tenemos a los taludes de relleno, que debe inspeccionarse el lugar de la falla y rehabilitarse mediante la colocación del suelo bueno compactado. Tenemos medidas de emergencia para trabajos de protección de taludes empleando estructuras. Ejemplos típicos de medidas de emergencia para taludes. Mortero y concreto. Previamente se descascara parcialmente o se separa de una talud debido a un intemperismo del concreto o mortero rociado, deben tomarse medidas de emergencia que emplean malla. Otro ejemplo es la albañilería de bloques de concreto.
cuyas condiciones anormales que ocurren en la albañilería de bloques de concreto son grietas o alabeos que resultan del asentamiento de la cimentación o de la acción de una presión de tierra alta. En este caso se emplean las medidas de emergencia tales como una combinación de armazón y anclaje o armazón de concreto vaciado en el sitio. En el ejemplo de armazón, las condiciones anormales de los armazones se expresan en la forma de flotación y caída de cantos colocados originalmente en el armazón. En este caso se coloca concreto en el armazón después de disponer apropiadamente del agua del manantial. Y en medidas de emergencia para taludes no tratadas, tenemos los bloques sueltos peligrosos, deben removerse primero. Deben tomarse las siguientes medidas. Primero, los bloques y suelos sueltos que pueden caer deben sujetarse por los métodos de albañilería seca o húmeda en un lugar seguro del talud, o deben fijarse al talud mediante concreto o anclaje. En segundo lugar, se instalan mallas o vallas de prevención de caídas de rocas para prevenir el daño tráfico, en este caso que caigan las rocas. Y en tercer lugar tenemos, si no son apropiadas las medidas indicadas anteriormente, pues pueden instalarse los cobertizos. Como tercer punto tenemos las medidas de emergencia contra deslizamientos, las que podemos describir de mejor forma en el siguiente diagrama conceptual. Traducida a la velocidad de deformación del terreno y la relación entre la topografía, geología y el deslizamiento. Segundo, reconocimiento de las medidas de emergencia, para lo cual se debe determinar la historia de deslizamientos de talud, la localización y escala en detalle de las grietas y el tamaño de deslizamiento y su mecanismo. Tercero, rehabilitación de emergencia. En ello se tendrán las siguientes consideraciones. Si el deslizamiento ocurre en una carretera en servicio, el trabajo de rehabilitación de emergencia debe ejecutarse inmediatamente. Primero, las carreteras deberán desviarse fuera del área del deslizamiento. Segundo, si no es posible la ruta de desvío, deberá realizarse la rehabilitación. Tercero, en la rehabilitación de emergencia deberán instalarse estructuras de contención de tierras. Cuarto, si ocurrió deslizamiento en el relleno, este deberá removerse. Quinto, en la carretera a ser rehabilitada, el talud de corte deberá protegerse con materiales flexibles. Cuarto, medidas de protección de emergencia. El trabajo de medidas de protección de emergencia se realiza para mantener el daño mínimo, reduciendo la velocidad de movimientos de deslizamiento y estabilizando el talud. Los métodos típicos de las medidas de protección de emergencia son: drenaje del agua superficial. Las grietas deben cubrir láminas de vinilo o similar para prevenir el ingreso del agua de infiltración.